Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Tuba Büyüküstün rompe el silencio con una confesión inesperada: sí, amo a Engin Akyürek, pero no es suficiente. La noticia ha sacudido por completo al mundo del espectáculo turco y ha llegado con fuerza a la prensa internacional. Tuba Büyüküstün, reconocida actriz turca y rostro amado por millones, ha revelado detalles íntimos de su relación con el también aclamado actor Engin Akyürek. La actriz, que rara vez habla sobre su vida personal, ha sorprendido a todos con una declaración cargada de emociones y dudas. Todo comenzó durante una entrevista en un evento privado en Estambul. Según fuentes cercanas, Tuba fue vista notablemente pensativa y con una actitud más reservada de lo habitual. Cuando se le preguntó sobre su vida sentimental, hizo una pausa y con una sonrisa melancólica dijo: sí, amo a Engin. Lo he amado desde hace tiempo. Pero a veces el amor no basta. Esta frase ha encendido todas las alarmas en el mundo del espectáculo. ¿Qué quiso decir Tuba con eso? ¿Está su relación con Engin en peligro? ¿O simplemente atraviesan un momento de reflexión profunda? Según medios turcos, la pareja ha mantenido una relación intermitente a lo largo de los años, marcada por colaboraciones profesionales intensas y una química innegable frente a las cámaras. Sin embargo, siempre han intentado mantener los detalles fuera del foco mediático. Hasta ahora. Un amigo cercano a la actriz, que prefirió mantenerse en el anonimato, comentó: Tuba ha estado replanteándose muchas cosas en su vida. No se trata de no querer a Engin. Se trata de buscar una conexión más allá de lo emocional. Ella quiere una estabilidad, una visión compartida del futuro. Por otro lado, Engin Akyürek fue abordado por los reporteros a las afueras de un restaurante en Nyantai. Al ser preguntado sobre las declaraciones de Tuba, simplemente respondió: Tuba es una mujer increíble. Nuestro vínculo es fuerte, pero a veces hay silencios que pesan más que las palabras. Su respuesta, aunque elegante, dejó más dudas que certezas. En redes sociales, los seguidores de la pareja se han volcado a mostrar su apoyo. Frases como "el amor verdadero siempre encuentra su camino" y "Tuba y Engin están hechos el uno para el otro" se multiplican por miles en Instagram y Twitter. Pero también hay quienes opinan que tal vez es momento de seguir caminos separados. La revelación de Tuba ha abierto el debate sobre qué significa realmente amar a alguien y si el amor por sí solo puede sostener una relación. Muchas mujeres, especialmente seguidoras de Tuba, han empatizado con su sentir. Una usuaria comentó: entiendo a Tuba perfectamente. Puedes amar a alguien profundamente y aún así sentir que falta algo más. El amor no es el único ingrediente de una relación duradera. Este sentimiento de ambivalencia expresado por Tuba ha generado un efecto dominó en el público, especialmente entre quienes han seguido su carrera desde sus primeros pasos. Muchos se han detenido a reflexionar sobre las complejidades del amor moderno, en especial cuando se combina con la presión constante de la fama y las expectativas sociales. En programas de televisión y podcast se ha abierto un debate intenso sobre la madurez emocional, la compatibilidad y la importancia de la comunicación en las relaciones sentimentales. La periodista Selin Karaca, experta en cultura pop turca, opinó durante un segmento en vivo: Tuba y Engin no son solo figuras públicas. Son símbolos de una generación que ha crecido viéndolos en pantalla, representando historias de amor intensas, profundas, a veces imposibles. Pero ahora vemos que detrás de esa ficción también hay conflictos reales, sentimientos reales. Esto humaniza a ambos. Incluso revistas internacionales como Pola y People en español han dedicado páginas completas a la historia. Columnistas han elogiado la valentía de Tuba al compartir su vulnerabilidad y han cuestionado si la presión mediática ha contribuido a la tensión en la pareja. Mientras tanto, algunos portales comenzaron a especular sobre terceros en la relación. Un rumor apuntaba a una actriz europea con la que Engin trabajó recientemente en una coproducción internacional.
Sin embargo, tanto Enjin como su equipo desmintieron de inmediato cualquier insinuación de infidelidad, tachando los rumores de infundados y malintencionados. A pesar de la tormenta mediática, Tuba no ha vuelto a hacer más declaraciones desde su confesión inicial. Ha mantenido un perfil bajo, dedicándose a su trabajo y a su familia. Recientemente fue vista saliendo de un centro cultural en Bellolu, acompañada de sus hijas. Vestía de manera casual y evitó a los reporteros, quienes, a pesar de insistir, no lograron sacarle más palabras sobre su relación con Enjin. Sin embargo, su silencio también ha sido interpretado como una forma de cuidado personal. Una fuente cercana reveló que Tuba ha comenzado sesiones de terapia para trabajar su bienestar emocional. Está en una etapa de introspección. Quiere entenderse mejor antes de tomar decisiones drásticas, aseguró. Por otro lado, Enjin ha continuado su agenda profesional con aparente normalidad. Actualmente se encuentra filmando una nueva serie dramática en el litoral de Antalya. Aunque ha preferido no hablar de su vida personal, sus publicaciones en redes sociales han mostrado un tono más introspectivo y filosófico. En una de ellas escribió, a veces el silencio también es una respuesta. Mientras los fans esperan una reconciliación, algunos ya comienzan a aceptar que esta podría ser una separación definitiva. La historia de Tuba y Enjin, más allá de lo romántico, se ha convertido en un espejo de muchas relaciones reales, complejas, intensas y a veces dolorosas. En foros y espacios de discusión, usuarios comparten sus propias historias de amor, desamor y decisiones difíciles, inspirados por la sinceridad de Tuba. En un reciente programa de entrevistas, la reconocida terapeuta relacional Aisé Gunal explicó, el amor es fundamental, sí. Pero también lo es la visión compartida del futuro, la capacidad de crecer juntos, de dialogar en momentos de incertidumbre. Lo que Tuba expresó no es debilidad, es una muestra de claridad emocional. Reconocer que algo no basta, incluso cuando hay amor, requiere una gran fortaleza interior. La historia sigue desarrollándose, y mientras tanto, el público continúa dividido. Algunos desean ver a Tuba y Enjin superar esta crisis y volver más fuertes. Otros creen que es hora de cerrar este capítulo con gratitud y seguir adelante. Y así, una simple confesión se ha convertido en un fenómeno social que trasciende fronteras. Porque al final del día, todos, famosos o no, buscamos lo mismo, amar y ser comprendidos, sin renunciar a quienes somos. Gracias por vernos. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte al canal y dejar tu comentario. Queremos saber tu opinión, ¿crees que el amor basta para sostener una relación? Hasta la próxima.